Peter McLaren, Henry Hairouz y Michael Apple son autores destacados en el campo de la educación crítica. A continuación les presentaremos los aportes teóricos de cada uno, sus similitudes y diferencias y una reflexión comparativa con la práctica educativa actual. Iniciamos con el autor Peter McLaren. Peter McLaren es un teórico crítico de la educación que ha enfocado su trabajo en la pedagogía crítica y la educación para la justicia social. Su obra es reconocida por su enfoque en el papel de la educación en la lucha contra la opresión y la desigualdad social. Algunos de sus aportes teóricos son la teoría de la reproducción ideológica. Esta teoría sostiene que la educación refuerza y reproduce las desigualdades sociales y económicas. También tenemos la pedagogía crítica, que busca transformar la educación para que sea más democrática y justa, y por supuesto que involucra a los estudiantes en la lucha contra la opresión. Por último tenemos la teoría de la educación como política cultural. Esta teoría sostiene que la educación es una forma de cultura y que puede ser utilizada como una herramienta para transformar a la sociedad. El siguiente autor es Henry Hairouz. Henry Hairouz es un teórico crítico de la educación que ha trabajado en áreas como la pedagogía crítica, la cultura popular y los estudios culturales. Sus principales aportes teóricos son la teoría de la educación crítica. Esta teoría busca desafiar las estructuras de poder y opresión en la educación y en la sociedad en general. También tenemos la teoría del ciudadano crítico. Esta teoría sostiene que la educación debe enseñar a los estudiantes a ser ciudadanos activos y críticos, capaces de analizar y desafiar las estructuras de poder. Por último tenemos la teoría del educador crítico. Esta teoría sostiene que los educadores deben de ser activistas y defensores de la justicia social. Apple es un teórico crítico de la educación que ha trabajado en áreas como la educación, la cultura y la justicia social. Algunos de sus aportes teóricos son la teoría de la reproducción cultural, que la educación reproduce, las desigualdades sociales a través de la transmisión de la cultura dominante, la teoría de la crítica ideológica, donde sostiene que la educación debe analizar las estructuras de poder y las relaciones sociales que sustentan la cultura dominante, y la teoría de la educación y la resistencia, que sostiene que la educación puede ser utilizada como una herramienta de resistencia y lucha contra la opresión y la desigualdad. Similitudes y diferencias. Los tres autores comparten una perspectiva crítica de la educación y enfatizan la necesidad de analizar y cuestionar las estructuras de poder y opresión. Sin embargo, existen algunas diferencias en sus enfoques. Peter se enfoca más en la pedagogía crítica y la educación para la injusticia social, mientras que Hairouz enfatiza la educación crítica y la formación de ciudadanos críticos y activos. Por su parte, Apple se enfoca en la política educativa y la crítica, y en la utilización de la educación como una herramienta de resistencia y lucha contra la opresión. En cuanto a sus enfoques pedagógicos, McLaren y Hairouz han desarrollado la pedagogía crítica, mientras que Apple ha enfatizado en la crítica ideológica y la necesidad de desafiar las estructuras de poder. Sin embargo, los tres autores coinciden en la importancia de involucrar a los estudiantes en la lucha contra la opresión y la desigualdad social.